Dado cuenta que existen personas que no tienen una cámara anterior amplia, sino que es estrecha, es decir, que el iris está como hacia adelante, estrechando la cámara anterior, ¿cierto? Estas personas que tienen la cámara anterior estrecha, solo por dormir, solo por acostarse, al acostarse puede generar un cambio en la posición iridiana y se puede estrechar el ángulo camerular durmiendo. Por eso es que la mayoría de las personas que sufren de glaucoma agudo, el episodio fuerte les hace la noche. Me acosté y a las 3 de la mañana me levantó un dolor tremendo, ¿sí? Casi nunca es de día, es de noche. Y tiene que ver con esto, perdón, con el cambio de la posición iridiana. Entonces, cuando un paciente tiene una cámara anterior estrecha, el oftalmólogo al reconocer esto, lo que hace es un agujerito aquí chiquitico, en el iris, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el momento en el que la cámara anterior se estreche por alguna razón, el humor acuoso tenga cabida por ese orificio directamente al ángulo camerular. ¿Sí me hice entender? ¿Sí? Señor. La malla trabecular funciona también como un coladorcito, ¿no? Cuando Funciona. pasa, trata de que que pase más limpio. ¿Qué pasa entonces con esa suciedad que entra por ese agujero si no hay como filtrar? Cuando hablas de suciedad, me imagino que estás hablando como de los desechos como del ambiente. No, esos desechos alcanzan a pasar. ¿Sí? Todo lo que sale, por ejemplo, del canal de Petit del cristalino o los desechos del metabolismo corneal y todo eso son desechos que alcanzan a pasar porque los desechos son resultantes de este mismo metabolismo. Pero sí puede ocurrir que en un caso de un proceso inflamatorio, por ejemplo una uveitis, que ya los desechos son celulares más densos, ¿sí? Sí pueden llegar a bloquear la malla trabecular precisamente por esa razón, porque es como un colador con unas secciones diferentes de filtración. Pero en este caso, por ejemplo, no estoy hablando de bloqueo de la malla trabecular, sino solo del ángulo camerular estrecho. Entonces, esa sería una manera. Y varias razones hacen que el oftalmólogo haga este huequito o ese agujerito en la periferia. Primera, no lo puede hacer central porque si lo hace central va a golpear los vasos y como es un agujero el paciente va a sangrar. Esa es la primera. Entonces no lo puede hacer en esta zona, siempre lo hace periférico. Segunda razón, lo hace periférico y superior, ¿sí? ¿Por qué lo hace periférico y superior? Porque es un hueco, es un vacío, es un espacio. Si lo hace en alguna de estas zonas, la luz va a entrar a través de ese agujero y el paciente podría tener diplopia monocular, porque entran dos rayos de luz, por la pupila y por el agujero. Entonces lo hacen aquí arriba porque acuérdense que el párpado alcanza a tapar 1 milímetro de córnea y del iris. Es decir, que con eso sería como para bloquear la posición. ¿Listo? Básicamente eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Listo. Eso también ustedes se lo saben, ya lo mencionaron por allí, están hablando del núcleo de Gene-Westphal, de las fibras preganglionares, las fibras postganglionares, todo eso ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Listo. No voy a perder. Y estas son algunas de las condiciones particulares que se pueden generar en cambios estructurales iridianos. La primera es la heterocromía, que es una condición de carácter genético. ¿Sí? Un paciente puede nacer con una con un iris de color diferente al otro, eso no tiene ninguna repercusión patológica para nada. ¿Sí? A algunos les parece que se ve muy bonito, otros es llamativo, pero no tiene ninguna condición patológica. ¿Cuándo sí podría ser patológico? Cuando el paciente venía con su iris normal, de color normal, y de repente por alguna situación el color del iris cambia, por ejemplo en una uveitis, ¿sí? Un paciente que haya sufrido un proceso inflamatorio, ¿sí? Podría tener un cambio del color del iris. Eso sí es grave, porque eso significa que hubo liberación de pigmento, y esa liberación de pigmento sí puede bloquear la malla trabecular, señor. Profe, estéticamente, tendrías que cambiar el color del iris. Hay unas, pero la que más se realiza no es sobre el iris, sino sobre la córnea, hacen un tatuaje corneal con el propósito de cambiar el color del ojo, pero no están directamente sobre el iris, sino sobre la córnea. Imagínense un tatuaje sobre la córnea. Más que doloroso, muy grave, preocupante, porque en algún momento, imagínense una aguja entrando hasta cierto nivel del espesor corneal. La vez pasada estuvimos hablando de lo delicada que es la córnea cuando se descompensa. Imagínense múltiples chuzones ahí agregándole pigmento a la córnea. Entonces, si bien puede quedar muy bonito, y eso en Brasil está una bomba, todo el mundo quiere hacer eso,
la verdad, pienso desde la parte anatómica que no debería. ¿Y No eso se lo que los hacen hace. con láser? Con láser lo hacen sobre el iris. Lo que hacen es cambiar la coloración del iris, pero igual también están generando dispersión de pigmento y un riesgo significativo de un bloqueo del ángulo camelar de la malla trabecular, porque ¿a dónde más va el pigmento? ¿Sí? Profe, ¿y el tatuarse de esclera qué problemas podría tener? ¿En qué? El tatuarse toda la parte blanca del ojo. Pero es que no la tatúan con aguja, esas lo que hacen es inyectar una tinta, ¿sí? Subconjuntival. Es decir, entre la cápsula de tenón y la conjuntiva aplican una tinta y eso queda ahí navegando en el subconjuntivalmente. Pues eso yo he visto que genera cambios citotóxicos, reacciones agresivas tóxicas, ¿sí? Pero creo que no es tan agresivo como por ejemplo un cambio iridiano. Sin embargo, pues para que sean, pues, o sea, no entiendo esa lógica, pero bueno, quienes lo hagan, obviamente el pigmento deberá ser muy especial para no generar esa toxicidad en la superficie. Profe, no, animales también se ve eso en los perros. En los perros, en los siberianos. Listo, la policoria, ¿qué creen ustedes que puede ser consecuencia? Estos podría ser consecuencia de qué situación? Que no se desprendió bien la malla. Con malla. La que queda. Bueno, Pero eso lo llaman malla. no. La ana- Luego más que no acuerdo el nombre. anasomos. No. ¿Qué ocurre en el desarrollo embrionario cuando se desprende el cristalino del ectodermo superficial y empieza a formarse la cámara anterior cuando aparece el mesodermo? La membrana iridiana. Aparece la membrana iridiana, que es la que bloquea esta zona que tendrá que desaparecer luego, no manches. Ok. ¿Sí? Y esa membrana iridiana puede persistir, entonces esta policoria se debe a una persistencia de la membrana iridiana. ¿Por qué le dicen policoria? El término poli es de muchos o varios, ¿sí? Y coria hace referencia a pupila. Entonces, múltiples pupilas, pero básicamente esto, más que múltiples pupilas, es una persistencia de la membrana iridiana, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de esto? Que justo en el centro de la pupila hay un bloqueo. Entonces sí entra luz, pero en la zona que entra directamente hacia la fóvea está bloqueada, entonces puede generar ambliopía. Y además de eso puede generar diplopia monocular. ¿Por qué? Porque son múltiples focos de luz ingresando, ¿cierto? Eso obviamente se resuelve con láser, eso no tiene problema. Las hernias iridianas post-cirugía, ¿sí? Un paciente que le hagan una cirugía de catarata, las cirugías de catarata yo les he contado que la incisión la hacen arriba, ¿no? Que a veces hacen una incisión pequeñita en la fajo y a veces hacen una incisión más grande. Este paciente, por ejemplo, hizo una incisión grande, ¿sí? Y de pronto la persona necia se fue y se agachó, cargó al niño, cargó al nieto, lo que sea, y el iris se sale por allí. Ahí lo bonito de que el iris se salga por ahí es que el iris cumple una función protectora, es decir, él se hernia y bloquea esa zona. ¿Para qué? Para que no se salga el resto del contenido del globo ocular. Es decir, es una forma de protegerse. Pero en el momento que eso pase, la pupila va a quedar como una pupila de gato, ¿sí? Va a quedar oblicua, ¿sí? Puede quedar de base muy ancha acá y más puntuda en esta zona hacia el centro, y esos son los típicos casos que ustedes van a encontrar de pacientes que a lo mejor han tenido complicaciones y van a verles las pupilas así. Si está la pupila dirigida hacia arriba, probablemente tuvo que ver con una cirugía de catarata, ¿sí? Si está en esta posición, puede ser, por ejemplo, en este caso, este paciente que también tuvo una hernia iridiana, pero fue por un traumatismo con un alambre, una puntilla, bueno, algo que haya penetrado y lo que haya generado es que la presión intraocular empuja el iris y queda la pupila así, ¿cierto? Eso obviamente genera muchas cosas. ¿Qué síntomas puede referir un paciente así? Fotofobia. Fotofobia, bueno, en este caso, claro. Pero una vez se resuelva esto, fotofobia básicamente y deslumbramiento porque tiene una pupila que ya no controla, ya no funciona como un diafragma. ¿Listo? ¿Quién otro podría tener una pupila así, sin esto? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué otra persona, otro paciente, otra condición podría tener una pupila así? Cuando no se cierra bien El coloboma iridiano, es decir, cuando hay un fallo de cierre en la fisura coroidea. Jamás un coloboma iridiano va a estar hacia arriba, jamás.
porque la hendidura coroidea está hacia inferior, ¿cierto? Entonces en ese momento también podría verse la pupila así. Este es un nevus. Miren que el nevus, a pesar de que se ve bastante grande y que se ve el acúmulo de pigmento en esa zona, el nevus no cambia el reborde pupilar, ¿sí? Y si ya en la parahendidura lo que hacemos es visualizar que ese acúmulo de pigmento excesivo simplemente se encuentre plano y que no me bloquee el ángulo camerular, es decir, que no esté elevado. Diferente a este, a pesar de que no está pigmentado, es un melanoma amelanótico, es decir, sin pigmento, ¿sí? Miren cómo está la pupila. Aquí se ve la pupila normal y aquí no. Aquí la pupila se ve como levemente oblicua, ¿sí? Y es porque en esta zona hay un tumor que está levantando y está desestructurando la forma de la pupila. Eso obviamente es muy grave porque esta es como la punta del iceberg. ¿Qué puede haber hacia atrás? ¿Qué tanto crecimiento del tumor o del melanoma puede estar ocurriendo hacia atrás? Este entonces es del que estamos hablando, ¿no? La falta de cierre o la falla de cierre de la fisura coroidea, un coloboma iridiano, y una aniridia, es decir, el paciente puede nacer sin iris, o la aniridia también puede ser de carácter traumático o postquirúrgico. ¿Sí? En una cirugía o en un traumatismo se puede romper ese iris y quedar así. Esto, por supuesto, nosotros lo podemos manejar. Aquí es donde los optómetras son muy importantes, porque un oftalmólogo no va a operar esto. ¿Cómo lo va a operar? Podría poner implantes que completen esta parte de la pupila, pero realmente es muy riesgoso abrir un ojo para hacer eso, cuando tenemos la solución desde afuera. Una solución externa, ¿cuál podría ser? Un lente de contacto cosmoprotésico pupila transparente, es decir, un lente de contacto que pinte toda esta zona, pero que la pupila esté transparente. Y de paso, si el paciente tiene un defecto de refracción, porque si este paciente tiene aniridia, probablemente tampoco tiene cristalino, es decir, es áfaco. Entonces puedo poner un lente de contacto que le dibuje el iris y además de eso corrijo las 16 o 20 dioptrías positivas que dé, y el paciente queda súper rápido, súper feliz. Aniridia se puede dar también por traumatismo. Por traumas, por cirugía o congénito. Listo, con respecto al iris,